buenas noches y bienvenidos a este segundo encuentro, esta segunda sesión en este ciclo de conversaciones con destacados intelectuales, escritores, académicos, ensayistas, sobre el tema los intelectuales tras el ciclo de los intelectuales. Vamos a conversar con Sergio en una primera parte sobre su obra literaria para ocuparnos en la segunda parte de sus posiciones, ideas, inquietudes acerca del tema de este ciclo de conferencias y como ya dijo Jordi, al final habrá también un espacio abierto para sus preguntas, comentarios, inquietudes. Presentar a Sergio Ramírez tal vez es como echar agua al mar. Ante todo quisiera felicitarle a Sergio por el premio iberoamericano José Donoso que le fue otorgado en Santiago de Chile el viernes pasado y desde donde ha venido para compartir sus ideas con nosotros hoy en este ciclo de conversatorios organizado por nuestro amigo Jordi Canal y por la Fundación MAPFRE. También mis agradecimientos a Jordi y a la Fundación por haberme invitado a este espacio de intercambio. Me parece que la noticia del premio José Donoso es una introducción muy acertada a esta charla con Sergio. Sin lugar a dudas, Sergio Ramírez, el premio lo indica, colocándolo en un grupo de destacados escritores intelectuales galardonados con el premio en años anteriores como José Emilio Pacheco, Beatriz Salo, Ricardo Pilla, Antonio Lobo Antunes, Javier Marías, Jorge Volpi y Daniela Eltid, entre otros. Sin lugar a dudas, Sergio Ramírez con sus 9 novelas, 5 testimonios, 11 libros de cuentos y 10 libros de ensayos publicados, entre otros, así como incontables publicaciones de prólogos, ensayos, críticas, artículos y al inicio de su carrera también poemas. En antologías, revistas, periódicos, etc., es uno de los más destacados y prolíficos escritores centro- y latinoamericanos contemporáneos. Al mismo tiempo es, o tendremos que decir mejor, fue, adelantando así una inquietud que queremos discutir en el transcurso de esta charla, uno de los intelectuales tan característicos de América Latina que combinan la literatura con la política hasta asumir las más altas funciones de gobierno. Reiteradamente él mismo habló de la paridad y complementariedad de estos dos oficios compartidos, así el título de su libro de ensayos publicado en 1994, y de numerosas conferencias, incluso de una relación congenial entre los dos. Son exactamente los dos oficios sobre los que intentamos conversar esta noche, sean estos compartidos, repartidos o tal vez simplemente partidos. Ya veremos. Comencemos con tu más reciente novela, La Fugitiva, publicada este año, una historia ficcionalizada, una novela basada en la vida de la escritora costarricense Yolanda Oriamuno. Por primera vez, si dejamos aparte por el momento la novela Mil y una muertes de 2004, que aunque sale en parte de Nicaragua, tiene siempre su espacio de referencia principal allá. Con La Fugitiva dejas completamente Nicaragua, cuyo espacio ha sido no solamente la referencia extratextual exclusiva de tu obra de creación, y no solamente de esta, por supuesto, sin cuyas realidades, o diríamos mejor, irrealidades y surrealidades de su historia reciente y más reciente, son la fuente principal de que se nutre tu obra narrativa, como tú mismo lo has sostenido reiteradamente.
¿Por qué este alejamiento de Nicaragua? ¿Qué papel juega esta novela en este respecto en el marco de tu obra literaria? Este sí está bien. Gracias. Muchas gracias, Werner, por tu introducción y por haber aceptado compartir esta noche la mesa conmigo llegando desde Potsdam. Yo creo que para mí Centroamérica es un todo, es una región que tiene una entidad cultural, histórica, geográfica. Creo que cuando se habla de los países del Cono Sur, uno no acierta a entender si realmente hay una identidad. Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú. Pero en lo que se refiere a Centroamérica, sí, tenemos, claro, no hay identidades sin diversidad. Son diversos los países centroamericanos, pero yo tiendo a mirarlos como una entidad común y yo me siento centroamericano en todos los sentidos. Claro, primero soy nicaragüense, después centroamericano, después soy del Caribe, después soy latinoamericano. Uno tiene que ir viendo esto como círculos, como si se tratara de círculos concéntricos. De manera que en una de novela ya muy lejana que escribí en Berlín, precisamente en los años 70 del siglo pasado, que se llama Te dio miedo a la sangre. Esta es una novela centroamericana en el sentido que toma lugar en Nicaragua, en Honduras, en Guatemala. En mi novela Margarita está linda la mar, parte tiene que ver con El Salvador. En fin, siempre ha habido de mi parte una exploración del territorio centroamericano. Pero mi relación con Costa Rica es diferente, porque yo viví 14 años en Costa Rica. Desde recién casado me fui a vivir a Costa Rica y me quedé allí por los siguientes 14 años, salvo este interregno 2 años en Berlín. Y por lo tanto puedo decir que conozco la sociedad costarricense, aunque si uno no ha nacido en un país no conoce nunca suficientemente una sociedad, eso hay que confesarlo. Y cuando me decidí a escribir esta novela sobre la historia de una mujer rebelde a su tiempo, a la sociedad conservadora en que le toca vivir, cómo ella resiste desde muy adolescente, una mujer muy hermosa, muy inteligente, muy perspicaz, resiste contra esta sociedad y poco a poco se va armando un litigio entre ella y la sociedad hasta que tiene que exiliarse y muere en México en una pobreza absoluta. Esta es su tragedia. Es una escritora que quiso ser escritora en singular cuando la sociedad no toleraba la independencia de las mujeres, menos en la Centroamérica de los años 30 del siglo pasado, que era una sociedad, una situación más densa, más difícil para la mujer. De manera que cuando yo me decidí a escribir esta novela, me fui a Costa Rica en varias ocasiones a hacer una investigación a las hemerotecas, a ver planos de la ciudad como era en 1930 San José, a leer noticias de la época, los periódicos, las revistas, a leer mucho sobre esta mujer que iba a ser el modelo de mi novela, hasta que conseguí tener un panorama de lo que yo quería, es decir, meterme dentro de los espacios de la sociedad de esa época y meterme de cuerpo entero, que es la única manera de escribir una novela. Hay escritores que tienen la virtud de estar una semana en un país y pueden describirlo como si hubieran vivido allí, como en el caso de Graham Greene, que sus novelas son sobre Cuba, República Dominicana, Haití, Cuba, Paraguay, Panamá. Son novelas extraordinarias en el sentido de que se hace cargo del paisaje, de la gente, pero siempre está de por medio una investigación, aunque se trate, digamos, del territorio más próximo que yo tengo, que es el territorio de Costa Rica. Sin embargo,
la perspectiva desde la cual o las perspectivas desde las cuales se narra esta novela me parecen muy interesantes también porque se narra esta historia ficcionalizada de Yolanda Oreamuno desde la perspectiva de tres mujeres coetáneas de la escritora y desde la perspectiva entonces de tres mujeres de un autor masculino entonces con una perspectiva o varias perspectivas femeninas. Sé que en Costa Rica se ha discutido mucho sobre esto. Porque esta perspectivización que, si no estoy equivocado, es por primera vez también en tu obra novelística que te has decidido por contar una historia desde una perspectiva femenina. Bueno, en la literatura las historias son más o menos las mismas desde siempre, ¿no? Yo creo que lo que varían son los procedimientos de narrar historias de mujeres oprimidas por la sociedad de su época, que tienen que luchar contra esa opresión desde su ser femenino, hay muchas. Lo importante es cómo acercarse al tema. Y después de mucho discutir conmigo mismo, yo busqué lo que en atletismo se llamaría el mayor grado de dificultad. Es decir, no narrar yo, no poner a narrar a mi personaje, sino juntar los testimonios de tres mujeres ficticias, por supuesto, que cada una diera su visión de mi personaje. Y son tres testimonios compartimentados, es decir, las otras no saben qué es lo que el anterior me ha contado. De manera que de esta manera un tanto prismática los testimonios van girando, se van combinando y al final el lector tiene la oportunidad de tener un retrato lo más completo posible del personaje a través de estas tres voces. Te decía del mayor grado de dificultad porque el experimento de meterse dentro de la piel de una mujer no es tan fácil. No es que yo haya adivinado todos los misterios del alma femenina, eso no se logra hacer nunca. Pero entré dentro de los personajes y yo diría a través de la mejor herramienta posible que es el lenguaje. Es decir, descubrir a una mujer por dentro es cómo habla, porque los testimonios son orales. Es decir, en la novela la ficción es de que yo voy a entrevistar a cada una de estas tres ancianas, son mujeres de 90 años, y cada una me cuenta sus recuerdos del personaje y al mismo tiempo de la sociedad en que vivieron. Y además se trata de tres personajes totalmente diferentes. Una es una señora de la alta sociedad, la otra es una intelectual de izquierda, la última es una cantante exiliada en México por razones también de exclusión social, porque en los años 30 ser lesbiana en Centroamérica, pero en este caso en Costa Rica, era un delito mucho mayor que rebelarse con la sociedad a través de lo que una mujer escribía. Y entonces estos tres testimonios se combinan, van girando y son los que nos dan la imagen del personaje Amanda Solano, que es el que yo quería dar. Sí, me parece que lo del testimonio vale la pena ser profundizado un poquito más porque no solamente se ha llamado el siglo pasado como el siglo de los intelectuales, sino también muchos autores lo han tildado como The Age of Testimony o l'ère du témoin. Entonces, un ciclo del testimonio. De hecho, para Centroamérica ha sido un largo periodo en el que el discurso sobre el testimonio y la práctica escrituraria testimonial ha jugado un papel dominante en la literatura, una situación que ha cambiado, digamos, a finales de los 80, inicios de los años 90, cuando experimentamos un auge de la novelística, de la narrativa ficcionalizada, de creación propiamente dicho. ¿Ves todavía una función de las escrituras testimoniales que oscilan entre lo documental y lo ficcional en tu obra o es algo completamente obsoleto este discurso de entender el testimonio como una forma de literatura más
verídica, más de verdad, más auténtica? Bueno, yo creo que el testimonio propiamente tal que no es la novela, es cuando un escritor le presta su voz a alguien que ha tenido una vida intensa, una vida que es escribible, vamos a decir, novelable, pues. Esto me pasó a mí en dos etapas de mi vida. Uno con un personaje nicaragüense, el teniente Abelardo Cuadra, que había luchado contra Sandino en la guerra en los años, a finales de los 20, comienzos de los 30, como soldado de la Guardia Nacional. Después se rebeló contra el viejo Somoza, fundador de la dinastía, fue condenado a muerte, le fue conmutada la pena de muerte, salió exiliado de Nicaragua, fue a formar parte de la famosa Legión del Caribe, que era una especie de internacional armada que su programa era derribar a todos los dictadores del Caribe, un programa bastante modesto, derribar a Batista, a Trujillo, a Somoza, porque el Caribe estaba plagado entonces de esta clase de tiranos, y terminó como pastor evangélico en Venezuela. Entonces, esta vida a mí me pareció fascinante y él tenía algunas cosas escritas, me senté a trabajar con él y yo terminé escribiendo un libro que se llama Hombre del Caribe, que era mío y era de él. Es decir, es muy difícil borrar la frontera en este sentido. Y luego me pasó lo mismo con el comandante Francisco Rivera de la guerrilla nicaragüense, un muchacho que a los 20 años era un aprendiz de zapatero, se convirtió en un verdadero genio militar, porque él se tomó 3 veces la ciudad de Estelí en las narices de la Guardia Nacional de Somoza, y cuando estaba rodeado por las tropas de Somoza la segunda vez, salió por donde el ejército no esperaba, que era donde las tropas de Somoza estaban mejor concentradas y donde no lo esperaban. Eso solamente lo puede hacer un genio militar nato. Entonces él, después del triunfo de la revolución, no tenía papel, que eso pasa en las revoluciones. Es decir, los grandes héroes militares después no tienen papel, porque él no estaba preparado para nada. Es decir, lo único que sabía era dirigir tropas y entonces murió alcohólico, muy joven. Esa es otra historia. Y entonces yo escribí este libro que se llama, en base a testimonios grabados con él, que se llama La marca del zorro, porque a él le decían el zorro como seudónimo. Pero yo creo que para mí es más importante fingir el testimonio en una novela. Fingir que alguien habla a alguien que no existe o algún personaje que yo he creado habla como que está dando un testimonio, como este de La Fugitiva, donde son 3 mujeres ficticias que dan un testimonio como si fuera real. Es decir, yo lo que he hecho con estas 3 mujeres es ponerles una grabadora, ellas hablan, y luego yo he editado las entrevistas sacándome a mí, que soy el entrevistador de promedio, dejándoles a ellas que hablen en un discurso fluido, no interviniendo en su discurso como lo haría un buen periodista. En este sentido, yo me finjo periodista, yo me finjo entrevistador y finjo que entrevisto a 3 mujeres. Entonces, esta es una técnica periodística, pero aplicada a la ficción. Me parece que fuiste aún más lejos en tu novela ya fundacional, para decirlo de alguna manera, Castigo Divino, publicada en 1988. Y me parece muy interesante que publicas esta novela un año antes del último testimonial, para decirlo de alguna manera, que mencionaste, La marca del zorro, que recurre a todas las técnicas documentales del testimonio, como grabaciones, transcripción, documentación adicional. En Castigo Divino del 88, un año antes, escrito durante tu periodo como vicepresidente, a primera hora de la mañana, siempre hablaste en varias entrevistas de este periodo, que trabajaste como escritor
en 2, 3 horas en la mañana antes de comenzar el oficio político. De hecho, no publicaste durante casi una década en este periodo, pero sí, seguiste escribiendo. Lo que me parece interesante que en Castigo Divino el recurso es un recurso completamente ficcionalizado, hasta son testimonios completamente inventados, falsos, ni siquiera el modelo de la fugitiva. Y lo que me interesa aquí, que ya en tus tiempos de mayor compromiso político, estás socavando el discurso oficial, estético, literario, que se aferraba al testimonio, a la literatura como arma cultural en la lucha de guerrilla, lo que sea. Eh, no se podría decir que ya se puede ver que se anuncia un distanciamiento de la institucionalización, del agotamiento de la revolución en esta novela. Curiosamente, un año antes de publicar el testimonio La marca del zorro. Bueno, yo lo que estaba haciendo entonces era buscando cómo salvarme a mí mismo como escritor, porque yo tenía 10 años de no escribir una línea, primero en todo lo que fue la lucha para derrocar a Somoza. Cuando yo regresé a Alemania me metí de cabeza en la revolución, el derrocamiento de Somoza en el año 75. Y luego hasta el año 85, que había ejercido cargos de gobierno y acababa de ser electo vicepresidente del país, habían pasado 10 años. Entonces mi reflexión fue, bueno, yo estoy electo en un cargo por 6 años, 16 son 16. Si yo dejo de escribir otros 6 años, me terminé como escritor y eso me llenó de una enorme inquietud que se fue transformando en horror. Es decir, yo no estaba dispuesto a renunciar a mi trabajo de escritor, pero tampoco podía decir en la revolución, bueno señores, adiós, yo me voy a escribir. Eso no era posible. Entonces busqué las horas imposibles del día, las que no existían, que eran las de la madrugada para hacer mi trabajo, reiniciar mi trabajo de escritor. Y entonces empecé con un pequeño libro que publicó Múnich en Barcelona, que se llama Estás en Nicaragua, que es una memoria de mi amistad con Julio Cortázar, mis primeros años de la revolución, Cortázar en Nicaragua, y después pasé a escribir esta novela que quizás es la más larga que yo he escrito. Eso es paradójico, ¿no? Cuando menos tiempo tenía, escribí la novela que tiene más páginas y que tiene una escritura verdaderamente múltiple y compleja. Pero me fui a buscar un tema que era lo más alejado posible de lo que yo estaba viviendo, que era la historia de un envenenador que en los años 30 en Nicaragua había matado a su mujer, había envenenado a su mujer, después a 3 personas más de la familia donde vivía. Este era un hombre muy cínico, muy simpático, un encantador de serpientes. Entonces esta historia yo la cuento a través de testimonios periodísticos, de declaraciones judiciales, del gossip de la ciudad, de todos los rumores, a través de múltiples fuentes. Es una exploración técnica de buscar muchas voces narrativas, pero es al mismo tiempo un alejamiento mío de lo contemporáneo, porque yo creo que haberme puesto a escribir una novela sobre la revolución hubiera sido un verdadero fracaso. Nadie que no pueda tomar distancia de lo que está viviendo puede salir adelante. Y yo estaba absolutamente contaminado como escritor por el tema de la revolución. Entonces me fui lo más lejos y lo más ajeno posible a lo que yo estaba viviendo. Tal vez comenzó allá algo que llamaría yo dos salidas posibles en tu obra de un posible impasse testimonial que mencioné antes, que veo por un lado en una individualización y por otro lado en una historización. En Adiós Muchachos de 1999, que subtitulaste conscientemente Una memoria de la revolución sandinista, insistes que quieres narrar la revolución como yo la viví, no como me contaron que fue. Mi pregunta es si no caes
con esto en un peligro que las intelectuales como Beatriz Salo o Nelly Richard han analizado para el caso del Cono Sur, es decir, un giro subjetivo en este caso, un retorno del individuo, del yo en un en el marco de un neoindividualismo en el mercado capitalista que ofrece perspectivas, miradas hacia la vida íntima de personas conocidas, en el caso del Cono Sur, principalmente de mujeres políticamente comprometidas. ¿No ves este peligro en esta manera de contar la historia, tu historia de la revolución? No lo sé. Yo lo que sé es por qué yo escribí este libro. Yo había salido de la vida política en el año 96. Había salido de la peor manera, en un gran conflicto dentro del Frente Sandinista. Había fracasado en unas elecciones presidenciales, cuando el país estaba muy polarizado entre el viejo liberalismo somocista que representaba Arnoldo Alemán y el sandinismo tradicional que representaba Daniel Ortega. No había espacio para terceras opciones. Y entonces hicimos un gran esfuerzo, pero yo que me presenté como candidato saqué muy pocos votos. Desde entonces me gusta decir que yo me di cuenta que tenía más lectores que lectores, que no es malo para un escritor, pero fue una salida muy traumática y yo sentí que tenía cosas que contar desde la perspectiva personal y recordé el caso que nunca olvido de Bernal Díaz del Castillo, que tiene 82 años en Antigua Guatemala. Yo no tenía tantos, pero Bernal de repente cae en sus manos el libro oficial que ha escrito que López de Gomara ha escrito yo nunca sé si se dice Gómara o Gomara, pero bueno, ¿ah? López de Gómara, que López de Gómara ha escrito sobre Hernán Cortés, sobre la conquista de México, y él lee ese libro y dice, pero ¿qué es esto? Este señor, López de Gómara, nunca ha estado en América, nunca ha salido de Valladolid, donde ha vivido es en Italia, y me viene a contar a mí mi historia, y él dice, ¿cómo alguien me puede contar mi historia, lo que yo viví? Y entonces dice, yo tengo que escribir algo. Y él escribe la verdadera historia de la conquista, que es un monumento de narración, y que son sus recuerdos, y es un libro absolutamente subjetivo, obviamente. Alguien que a los 80 años esté escribiendo hechos de su juventud no puede ser sino subjetivo. Por muy grande, por muy portentosa que sea su memoria, no puede escribir con la objetividad. Pero además, ¿qué es la objetividad? La tienen los historiadores. La tenía López de Gómara cuando escribió este libro, que era para que Hernán Cortés pudiera volver a ocupar puestos importantes en América que la corona no le quería dar. Es decir, es muy difícil ver dónde está la objetividad. Y por eso el relato personal de lo que uno vivió tiene una gran carga subjetiva. Pero bueno, además de eso, yo lo que hice fue escribir algo que para mí era real como un novelista. Es decir, narrar como narra un novelista, no como narra un historiador. Y yo comencé con el pie de algo que es un relato, pero es verdadero. Yo había conocido a una guerrillera muy joven en Panamá, y cuando la conocí nos despedimos, ella se fue para Nicaragua y al poco tiempo la mataron en una masacre en León, y ella dejó una niña, y esa niña era amiga de mis hijos y llegaba a mi casa ya grande, ¿no? Años después, ya tenía 20 años. Y un día con mucha timidez se me acercó a mí y me dijo, doctor, ¿usted conoció a mi mamá? Sí, le digo, claro, la conocí muy bien. ¿Y cómo era? Y entonces yo le comencé a contar cómo era su madre.
y yo seguí contando cómo era su madre en el libro, y entonces ella se llamaba Idania Fernández. Entonces, la historia de esta muchachita que fue a morir en León, muy jovencita, y dejando a esta niña huérfana, es lo que me da pie para contar esta historia que se llama Adiós muchachos, y hablar de mí, de mi familia, cómo nos involucramos todos en la revolución, a qué costo, cómo creíamos a fondo en un proyecto, no estábamos ahí por cálculo, estábamos porque creíamos dispuestamente, profundamente en el proyecto. Entonces ese es el libro, es subjetivo, es sentimental, como querramos llamarlo, pero lo que menos puede ser es un testimonio frío. Y de hecho, lo que siempre me ha fascinado en tu obra es este segundo aspecto que quiero mencionar, que tal vez es el aspecto fundamental en cierto sentido, es la estrecha relación ya mencionada entre historia y ficción. En tu libro de blogs, que reúne los blogs de 2007 al 2008, cuando todos hablamos, publicado en 2008, dijiste: a mí siempre me gusta decir que en América Latina los vacíos que deja el relato de la historia contada por los historiadores de profesión vienen a llenarlos los escritores, y nadie puede vedarles el uso de la imaginación. A lo mejor, dices además, muchos de los acontecimientos de la historia vamos a leerlos mañana y a creerlos no como los escribieron los historiadores, sino como las imaginaron los novelistas. ¿Por qué esta importancia de novelar la historia en tu obra, en las literaturas centro-latinoamericanas en general? Pero en América Latina la gran pregunta es quién escribe la historia, los novelistas o los historiadores. Yo estoy convencido de que la última palabra la tienen los novelistas. En mi novela Margarita está linda la mar, que trata sobre Somoza, el viejo Somoza y la conspiración para matar al viejo Somoza de un grupo de muchachos más o menos locos, desprevenidos, y que su plan es un plan absurdo. Su plan consiste en apagar las luces de la ciudad, y cuando Rigoberto López Pérez vaya a disparar contra Somoza, alguien en la puerta va a hacer una seña, otro que esté en una esquina, para que 10 cuadras más lejos alguien entre, asalte la planta eléctrica, baje los switches y se vaya la luz en la ciudad. Y en el momento que Rigoberto López dispare contra Somoza en esa fiesta en la que está presente, después que lo han proclamado candidato presidencial, una vez más en Nicaragua la reelección es una peste, aprovecha la oscuridad para huir. Eso es una locura, eso no puede resultar nunca. Pero lo que sí resulta es que Rigoberto López mata a Somoza. Sí, el plan fracasa, pero él cumple con su objetivo a costa de su vida. Que es lo que yo creo que Rigoberto López sabía desde el principio, que todo ese plan no iba a funcionar y que le iba a pagar su vida, era vida por vida. Entonces, en la realidad, hay un baile, hay una orquesta tocando música tropical. Esta es la realidad. Ha terminado el set musical, Somoza vuelve a su asiento, la pista queda desierta y Rigoberto López se acerca a Somoza y le dispara en la mesa de honor. Él iba entrenado para dispararle por debajo porque suponía que andaba un chaleco antibalas, pero no andaba ningún chaleco esa noche. Él dijo, se quejó de que había mucho calor y que él no se ponía eso. Pero él le disparó por debajo de la mesa y lo hiere mortalmente. Esa es la historia. Pero a mí no me gustaba esa historia en la novela. Si había una orquesta y estaba tocando música, mambos y guarachas, lo mejor es que cuando va a matar a Somoza, Rigoberto López Pérez, la orquesta estuviera tocando, Rigoberto López va a sacar a una muchacha que no conoce, la lleva a bailar, y en el momento que está bailando hace un pase como que de mambo, como que se va doblando las rodillas y bajando al suelo, y en ese momento saca la pistola y mata a Somoza. Y eso es lo que yo escribí, no como había ocurrido. Después,
en un libro de un antiguo militar que conoció a Somoza y fue fiscal del juicio que se hizo a los responsables del atentado. Este militar cuenta la historia como yo la cuento, en un libro de historia. No cuenta que todo el mundo estaba sentado, sino que Rigoberto López estaba bailando y pone que estaba bailando el mismo mambo que yo inventé en la novela, que es el mambo número 5 de Pérez Prado. Entonces yo digo, el novelista puede modificar la historia. Y bueno, como la de Eva Perón, que todo el mundo recuerda, es la de Tomás Eloy Martínez en Santa Evita, cuando en Luna Park, la noche que hay un beneficio a favor de las víctimas del terremoto de San Juan, que Eva Perón llega y se sienta al lado del general Perón. En la novela de Tomás Eloy le dice: general, gracias por existir. Es una frase extraordinaria, ¿no? De una mujer que se acerca a un hombre y le hace semejante halago, un hombre que tiene ya poder, porque Perón es el ministro del Trabajo y es el que maneja realmente el poder en este gobierno militar. Eso es un invento de Tomás Eloy Martínez, esa frase. Y una vez en un mitin peronista había una gran manta que decía: general Perón, gracias por existir. Entonces Tomás Eloy muy ingenuamente publicó un artículo diciendo que eso no era así, que esa frase era una frase de su novela que él había inventado. Entonces hubo un manifiesto de los sindicatos peronistas atacando a Tomás Eloy por contrarrevolucionario, por tomar una frase del general Perón y querérsela atribuir. Entonces yo creo que por eso que en América Latina los novelistas pueden modificar la historia y la historia les paga entregándoles historias que verdaderamente son extraordinarias. Y esto yo lo he sostenido siempre: la historia de América Latina es absolutamente anormal y la novela vive de la normalidad, de la anormalidad. Cuando la historia de América Latina llegue a ser normal, los procesos institucionales sean respetados, las libertades públicas sean respetadas y las elecciones pasen a ser un hecho de la vida cotidiana sin grandes alardes, no haya corrupción, los jueces sean independientes, los fallos de los tribunales se respeten, etcétera, etcétera, la novela en América Latina tendrá que cambiar radicalmente de naturaleza y ocuparse de otras cosas de las que hoy no se ocupa. Has mencionado esta novela, Margarita está linda la mar, del 98, en que ficcionalizaste, como lo explicaste muy bien ahora, este gesto, este acto también fundacional de Rigoberto Pérez López, acto de un intelectual comprometido en el propio sentido de la palabra, que en la historia reciente de Nicaragua ha sido entendido como el inicio del fin de la dictadura en el discurso sandinista durante mucho tiempo. Entonces, un acto prospectivo, utópico, que daba realmente una posibilidad de avanzar en el movimiento. He visto que en otras novelas, como en Sombras nada más, del año 2002, hay otra tendencia que yo llamaría una tendencia de desilusionamiento, hasta de pesimismo histórico. En un artículo escribí sobre esto, que la revolución como fuerza del destino o la rueda aplastante de la historia, o en tus palabras, una contradicción entre la revolución y el poder inconmovible. Me parece muy interesante esto. En esta novela cuentas la historia ficcionalizada de un funcionario muy alto de Somoza, que cae en manos de la revolución, de la gente después del triunfo, y le hacen un juicio popular, para decirlo así, revolucionario. Lo que me parece interesante, cómo ficcionalizas este juicio, que al final, aunque contra la voluntad de los guerrilleros, de la gente comprometida, que habla de una revolución pacífica, sin muertos, finalmente casi como el coro de la tragedia clásica,
griega, la gente grita paredón, 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 y finalmente lo asesinan. Y sí hay un muerto también en esta revolución, no solamente hay uno, por supuesto. No se anuncia aquí también cierta toma de posición política en tu obra literaria. Ya nos estamos acercando tal vez a la segunda pregunta del intelectual en la actualidad, de un posicionamiento político, de un pesimismo histórico. ¿Qué papel puede jugar el intelectual todavía? Lo que yo me propuse en esta novela es crear un escenario en un momento en que Somoza está perdiendo el poder, la revolución está ganando poder, pero nadie tiene el poder en definitiva. Y en esa franja gris, cuando alguien va abandonando el poder por la fuerza y alguien lo va tomando también por la fuerza, pueden suceder muchísimas cosas. Es decir, cuando nadie tiene un control real del territorio y los pequeños jefes que tienen a su mando fuerzas militares tienen en ese momento todo el poder en ese territorio. Y no hay un poder superior que pueda dominarlo. Esa es la gran tragedia, ese es el gran drama que yo quise narrar en esta novela en un rincón oscuro del tablero de lo que está ocurriendo en Nicaragua, no en el gran escenario, ¿no?, de la entrada triunfante a Managua, sino de las tropas guerrilleras, sino antes de que esas tropas guerrilleras entren, en un lugar junto a la costa hay un hombre, se dan cuenta unos guerrilleros que se han tomado un pequeño pueblo, que hay un hombre que ha sido muy fiel a Somoza, van a buscarlo, lo capturan, lo llevan a juzgar y le hacen un juicio sin leyes, un juicio improvisado, y al final ellos ponen a la gente a votar si lo fusilan o no lo fusilan. Entonces llevan a este hombre al extremo de tener que querer hacerse simpático a toda costa frente al tribunal, que es el pueblo, que es el que lo va a terminar juzgando. Sí, como te decía, sin ninguna ley, sin ningún procedimiento judicial. Esta para mí es la gran tragedia. Y allí no había jefe superior de la revolución que hubiera llegado a querer salvar a este hombre. Ese poder no lo tiene nadie en ese momento. Y me acordaba mucho de la captura de Gaddafi en Libia. Es decir, cuando Gaddafi se mete en una alcantarilla, quienes lo capturan son unos muchachos improvisados, soldados improvisados, uno es un estudiante de ingeniería eléctrica, el otro es un obrero, panadero, no sé qué cosa, que ven a este hombre y su destino es la muerte. Es decir, no puede suceder otra cosa. Y ningún jefe superior se hubiera atrevido allí, en esos momentos de desconcierto, decir, no, este hombre no se puede tocar, eso nadie hubiera hecho caso. Entonces, este es el momento que yo quería narrar de esta transición anárquica que hay siempre en todo cambio abrupto, en toda revolución, y que no se puede juzgar con los ojos de la injusticia y justicia, ¿no? Esta es una obra más bien del destino. Yo en las novelas obviamente creo mucho en lo que tiene la fuerza del destino, ¿no?, o en lo que el destino tiene de fuerza. ¿Dónde queda el lugar de la utopía en este caso? Y el lugar de la utopía y el intelectual como instancia enunciadora, para llamarlo de alguna manera, de proyectos utópicos. En una ponencia en un simposio organizado por la Fundación Carolina en el 2002, hablaste exactamente también de este aspecto de la revolución como cataclismo, pero también del poder que no se mueve, que no se puede mover y cambiar por lo menos en 10.000 años, como dijiste en ese entonces, y entraste en una polémica con José Saramago, que hablaba en contra de la utopía. Vos intentaste defender la necesidad de una utopía, pero ¿dónde queda un lugar si realmente hay estas leyes inamovibles de la historia que no permiten jugar un papel utópico, político, que ha sido el lugar privilegiado del intelectual comprometido?
Bueno, yo Tal sé, vez el intelectual está otra vez en una situación como en el mito de Sísifo de Albert Camus, o nos queda otra cosa. bueno, yo sigo creyendo en la utopía. Lo que pasa es que hace 40 años, cuando hicimos la revolución, yo creía en la utopía y creía que era capaz de construir la utopía. Hoy solamente creo en la utopía. Pero creo siempre muy firmemente y me convencí de la posibilidad de la utopía simplemente leyendo el diccionario, que dice que la utopía es lo que no es posible hoy, pero puede ser posible mañana. Entonces esa es una visión muy esperanzadora. Ahora hay conceptos, la utopía regresiva, por ejemplo. Se habla de la utopía regresiva, que hay utopías envenenadas porque vuelven a querer reproducir al pasado. En ese caso, para mí, eso deja de ser utopía. Ahora, ¿cómo se desgastan las utopías? Eso solamente no se puede ver en un momento como este de mi novela Sombras nada más, en que está esta zona turbia donde el poder no se consolida todavía, sino cuando el poder se comienza a ejercer de verdad. Ahí comienza este desgaste natural y inevitable de toda utopía. Es decir, el momento perfecto de una revolución es el primer día. Es decir, cuando todos los sueños están intactos, está esta energía compartida de que vamos a cambiar el mundo. Es decir, este sueño completo, este sueño del cual uno no ha comenzado a despertar y lo que tiene son muchas ilusiones, esperanzas. El futuro es una cortina que no se ha abierto. Pero siempre recuerdo lo que dice Pasternak en el doctor Zhivago, que las utopías, cuando se convierten en leyes, pierden algo de sí mismas. Y cuando estas leyes se ponen en práctica, pierden todavía más. Y esto me parece que es una ley inevitable, porque la idea inicial de una revolución, de un cambio profundo lleno de esperanzas, queda atrapado en la maquinaria del poder. Y el poder no ha cambiado de naturaleza desde el comienzo de las civilizaciones. El poder sigue siendo el mismo, tiene sus mismas reglas. Se trata de un poder de izquierda, se trata de un poder de derecha. El poder comienza a enseñar sus uñas. En donde hay ambiciones, zancadillas, luchas de poder, y sobre todo cuando las utopías comienzan a ser malversadas por la ambición de riqueza, por la ambición misma de poder. Y este es un ciclo que se ha repetido a lo largo de la historia de la humanidad, desgraciadamente. Es decir, cuando uno entra en una revolución piensa que eso no va a ser así, que va a ser la primera vez en la historia de la humanidad que vamos a tener algo distinto, pero al final termina convenciéndose de que estas leyes perversas de la historia siempre están allí presentes. ¿Y cómo se define el escritor intelectual Sergio Ramírez en este contexto? Ya ha cambiado dramáticamente, en el caso de Nicaragua ha cambiado. En la misma ponencia del simposio organizado por la Fundación Carolina en el 2002, hablaste lleno de dudas, creo yo, de esta pregunta, si se puede realmente combinar estos dos oficios. No voy a preguntarte ahora si estás seguro que no volverás a la política, como se te preguntó con mucha frecuencia a partir de mediados de los años 90, finales de los años 90, para no arriesgar. Pero eso nadie me lo pregunta ya. Ya nadie, pero parece que lo que tildaste como una mentira, una de las mentiras más frecuentes de Nicaragua, yo a la política nunca vuelvo, contestaste al periodista catalán Javier Monet. Parece que se ha vuelto una mentira definitivamente verdadera, esta mentira, pero entonces renunciaste definitivamente a la figura del intelectual, escritor político, o hay una redefinición de este papel, de esta relación. Hay oficios compartidos todavía o repartidos, o
partidos, como mencioné al inicio. ¿Cómo te En verías en Nicaragua la actualidad? hay tres grandes mentiras, no una. Una es esta que tú has mencionado, no me vuelvo a meter en política. Es una gran mentira. La segunda es no vuelvo a beber, dice el que está con la cruda. No vuelvo a beber en mi vida. Y la tercera es préstame que mañana te pago. Esas son tres mentiras clásicas. Pero el que dice no me vuelvo a meter en política es porque es un político. Los políticos profesionales son aquellos que lo golpean, se levantan, como que no hubiera pasado nada, pierden una elección abrumadoramente, siguen luchando, siguen en la brecha, tienen una piel de cocodrilo que no le entran ni los cuchillos ni las balas, y por eso vuelven al poder. Yo no soy ese político, nunca lo fui. Yo creo que yo entré a la revolución como un escritor, como un intelectual y salí siendo el mismo. Sobre todo porque yo cuando terminó mi estancia en la política, que quizás se prolongó demasiado, yo no salí diciendo, bueno, ahora que ya no soy político, ¿qué hago? Me voy a volver escritor, entre otras cosas que tengo como alternativa. No, yo era escritor desde los 17 años. Y entré en la política porque se trataba de una revolución. Yo la política ordinaria, a mí no me... Es decir, vamos a ver, la política ordinaria a mí no me hubiera interesado. A mí quiere ser diputado, vicepresidente, presidente, ministro, candidato. Eso para mí no estaba en mi horizonte. Una revolución sí. Es decir, ¿por qué? Porque yo nací bajo Anastasia Somoza García, 20 años después, 17 años después fui a la universidad bajo Luis Somoza de Baile y ayudé a derrocar a Anastasia Somoza de Baile, es decir, mi vida está bajo los Somoza. Entonces era imposible que yo no me rebelara y que no participara en una revolución en la que todo el mundo estaba entrando, no solo yo, zapateros, carpinteros, abogados, albañiles, ingenieros, todo el mundo se fue a tomar un arma, todo el mundo fue a buscar cómo derrocar a Somoza en esta empresa común. Yo fui parte de esa empresa, pero ¿cómo entré yo como escritor? ¿Cómo salí como escritor? Eso es así porque se trataba de una revolución. ¿No ves una tendencia más general que yo llamaría como tal vez dar la espalda a la política especialmente de escritores consagrados latinoamericanos en la historia más reciente? ¿Cómo se podría explicar, si estás de acuerdo con esto, esta tendencia? En un libro publicado ya hace algunos años, creo que en el 99, la historiadora inglesa Nicola Miller habla en relación con el intelectual latinoamericano de inicios del siglo XX, de una pérdida de poder. Ya no tenían la posibilidad de combinar el poder militar e intelectual como sus predecesores del siglo de la independencia, y en consecuencia de una retirada hacia una posición de instancia moral, como dice ella, como los intelectuales perdieron la oportunidad de ser hombres de acción, reforzaron sus pretensiones de un heroísmo de espíritu. Tal vez podemos entender el poeta guerrillero de la segunda mitad del siglo XX como, especialmente en América Central, como una redefinición en un contexto cambiado de este poeta hombre de acción, pero tal vez ya estamos otra vez a inicios de este nuevo siglo, al igual que hace 100 años, en una posición de una necesaria redefinición del papel del intelectual hacia un papel más ético-moral, una instancia ético-moral, Bueno, sin el heroísmo de antaño, por yo creo supuesto. que ella tiene razón en la primera parte del razonamiento. En el siglo XIX tenemos todas las instancias en una sola persona. El libertador, a la hora de las independencias, que se sube al caballo, es jurista, es orador, es poeta, a veces novelista,
es militar, es periodista, es todo. Es todo. Los héroes de la independencia han leído a todos los escritores de la Ilustración, todos han leído a Montesquieu, todos han leído a Voltaire, todos han leído a Rousseau, en fin, han leído, son gente con un gran bagaje intelectual y tienen proyectos de nación que duran hasta Sarmiento, que si esos proyectos eran correctos o no eran correctos, no voy a entrar a discutirlos, pero tenían proyectos de nación. Después estas entidades se van separando y desgraciadamente el que queda subido del caballo solo es el militar. Es decir, sus demás entidades han desaparecido y se queda el militar. Y tenemos el fenómeno, por ejemplo, del doctor Francia, ¿no? Que era el gran héroe ilustrado, el que lo sabía todo, tenía proyecto de nación y se queda rigiendo un país bajo el oscurantismo por muchísimos años. Y es lo que pasa con Rosas. No eran machetones, eran gente muy bien ilustrada, muy bien preparada, conocían todas las ideas para cambiar América Latina, pero desgraciadamente es lo que sobrevive. Pero viene una segunda fase, que es la de la mitad del siglo, cuando la gente pone los ojos en intelectuales por su prestigio de ser no solo intelectuales, sino novelistas, y los eligen por novelistas. Es decir, Rómulo Gallegos es electo presidente de Venezuela por el prestigio de haber escrito Doña Bárbara. Me parece que ese es un momento muy importante, que un novelista tenga el prestigio de ser llevado a la silla presidencial porque escribió una novela que todo el mundo conocía. Antes, Rubén Darío, cuando regresa a Nicaragua en triunfo en 1907, un sindicato de artesanos le lleva una carta diciéndole que quieren que él sea el presidente de Nicaragua. Mi maestro, el doctor Mariano Figueroa Gil, años después en la universidad escribía: ¿qué hubiera hecho el pobre cisne entre tantos gavilanes? Es decir, era bastante absurdo que Rubén Darío verlo como presidente de Nicaragua, pero bueno, Rómulo Gallegos lo fue, pero 9 meses. 9 meses exactamente duró hasta que los militares lo derrocaron. Pero no porque él fuera inocente, sino porque tenía un proyecto reformista que en ese momento era extremista para los militares. Él quería una reforma social y política en Venezuela. ¿Y qué pasa después en los 60 en la República Dominicana? ¿Quién sucede a Trujillo? Un cuentista, uno de los grandes cuentistas de América Latina, don Juan Bosch. ¿Y qué pasa con don Juan Bosch? Los militares lo derrocan, ¿sabes a cuánto tiempo? 9 meses también. Es decir, lo que don Juan dura en la presidencia son 9 meses. Y después hay otros que quieren ser presidente, como Vargas Llosa, que ni siquiera llegó a los 9 meses porque fue derrotado por Fujimori, que se parece a Fushima, su personaje de la Casa Verde. Es decir, un personaje suyo lo derrotó en la presidencia. Yo creo que este es el último ejemplo que podemos poner de intelectuales en busca de poder, antes de que los intelectuales se queden en su función crítica, como otros que nunca han buscado la presidencia, como lo fueron Saramago, que mencionaste, o Carlos Fuentes, que lo que tienen es un discurso muy crítico frente a la sociedad, frente a la política, pero nunca se les ha ocurrido lanzarse como candidatos a la presidencia. Tal vez podemos entender las dos figuras intelectuales en tu obra, entre otras muchas, de Rigoberto López Pérez, el que asesina al dictador, el tiranicida clásico, y la otra, la outsider, Amanda Solano, Yolanda Oriamuno, antes del tiempo, que no está aceptada por la sociedad costarricense de ese tiempo como dos figuras de intelectuales, el intelectual comprometido, de hombre de acción, y la outsider que tematiza problemas que hasta 50 años después en Costa Rica han sido tematizados como dos modelos que fracasaron. Hay que decirlo así, que fracasaron en la historia y de cierta manera también fracasan en tu novela.
en tus yo novelas. no veo a Rigoberto López como un fracaso, ¿no? Él hizo lo que se proponía. Era un muchacho de 26 años. Rigoberto López Pérez tenía 26 años, él era un poeta. En León, el poeta es un apodo cariñoso. Todo el mundo se llama poeta. Como en Colombia todo el mundo se dice doctor, ¿no? En Nicaragua es poeta. Y Rigoberto había escrito a esa edad un puñado de poemas, ¿no? Nada más. Sí, era un poeta de espíritu, ¿no? Y yo creo que él hizo un acto poético, porque no pensó en su vida, sino en Nicaragua a la hora de ir a matar un tirano. Y en el caso de Yolanda Oreamuno, era una mujer que quiso ser escritora, que su vocación profunda era ser escritora y se fue viendo frustrada a lo largo de su vida en su intento de ser escritora. Amanda Solano dejando libros regados por todas partes, libros perdidos, y quedándose con una sola novela. Sí, lo que quería mencionar es que ya para el intelectual en la actualidad no hay estos dos modelos, para decirlo de alguna manera. ¿Qué puede ser el papel si además pensamos en una temática que ayer fue mencionada, la abundancia de información, el cambio de la grafosfera a la videosfera, como lo llamó Régis Debray? ¿Qué papel puede jugar el intelectual en estas condiciones nuevas? ¿Hay realmente un papel redefinido? ¿Se puede redefinir el papel del intelectual en estas circunstancias, en este contexto, para ya ir cerrando y abrir el espacio para sus preguntas y comentarios? Yo lo que creo es que cuando el medio cambia, el medio ambiente cambia, una especie que no se adapta muere. Esa es una ley de la vida, ¿no? Entonces, un escritor que no se adapta a los cambios profundos que están ocurriendo en esta gran revolución, que no solo tecnológica, sino social, perecerá. Es decir, a mí me encantan los libros impresos y cada vez los veo con más nostalgia, pero el libro impreso tiene ahora que competir con el libro electrónico. Yo hago grandes esfuerzos por acostumbrarme a leer en las tabletas. Sigo prefiriendo el libro impreso, pero yo tengo mi red social, tengo mi Facebook, tengo mi página Twitter, tengo mi página web desde hace mucho tiempo. Entonces trato de entrar en este mundo nuevo, porque yo sé que si no me subo a ese tren, el tren me va a dejar. Es decir, es que es inevitable lo que está ocurriendo, y apenas estamos viendo la punta del iceberg. Es decir, los cambios que va a sufrir la humanidad son todavía muchísimo más profundos en las comunicaciones, en la manera en que vamos a leer, si van a existir o no van a existir los periódicos. Entonces hay que ponerse del lado de la ola, porque si no uno va a perecer debajo de la ola. Y en esto yo no estoy hablando, estoy hablando de instrumentos y procedimientos de comunicación y de escritura, no estoy hablando de la escritura misma. Es decir, yo creo que la escritura misma es imbatible. Habrá novelas dentro de 10.000 años. Es decir, porque el ser humano no puede vivir sin imaginación. La imaginación es connatural al ser humano desde que se encendieron las fogatas en las afueras de las cavernas. Es decir, uno siempre va a querer que le cuenten una historia, y hay otro que querrá contarla. Eso no se terminará nunca. ¿Cómo se van a contar esas historias? Sí, en palabras, en heliogramas, como sea, a dónde evolucionará el cine, que es otra forma de contar historias, etcétera. Eso yo no lo puedo decir, pero el hecho de contar historias, eso no va a desaparecer. Ayer, para cerrar, ayer se habló, José Carlos Mainer habló de 3 antis de los intelectuales en España: el anticaciquismo, el anticlericalismo, el antimilitarismo. En el caso del intelectual latinoamericano, tal vez el anti más importante fue el antiimperialismo, el antiyanquismo, para decirlo de alguna manera. Tal vez haría falta agregar un anti más
que mencionó hace algunos años el escritor mexicano Jorge Volpi en su libro El insomnio de Bolívar, que mencionó allá un necesario posicionamiento del intelectual latinoamericano en contra del caudillo democrático. Es decir, tal vez es uno de los rasgos más importantes del papel del intelectual en América Latina, ser anti-caudillo en contraposición a la historia propia del intelectual en América Latina, que ha sido, creo yo, muy vinculada durante mucho tiempo en el siglo XIX, pero también en el siglo XX, con el caudillismo. Lo dejo para reflexionar sobre esto. Me queda nada más que agradecerle a Sergio por participar, compartir sus ideas en este espacio, a la Fundación MAPFRE, a Jordi que diseñó toda esta serie de conversaciones y a ustedes por su paciencia interesada. Muchas gracias Muchas y buenas gracias a noches. todos, muy amable.